Hola, muy buenas tardes. Eh, a mí me tocó intervalos de referencia biológicos en población de personas mayores. Muchísimas gracias por la invitación y estoy muy contenta de participar de este grupo de charlas. Lo primero que vamos a hacer es definir al paciente añoso y decir que antes estas etapas se llamaba como etapa de tercera edad. A partir de la Segunda Asamblea Mundial de Envejecimiento y Vejez de Madrid, la OMS y 147 países que participaron de esta reunión empezaron a reversionar esta terminología y llamaron a esta etapa como vejez y a la población como personas mayores. La población adulta mayor se puede empezar a definir a partir de los 60 o de los 65 años de edad. Y esto va a depender de los factores socioculturales, de la economía, de los intereses políticos que tenga el país. Generalmente en los países desarrollados se empieza a nombrar a este grupo a partir de los 65 años y en los países de Latinoamérica muchas veces se usa el rango a partir de los 60. También se pueden dividir en distintas décadas de la vida. En el censo del 2010, en Argentina, nosotros teníamos 10,2% del total de la población mayor a 65 años, y si tomamos el corte de 60 años, había un 14,3% de pacientes o de población añosa. Esto hace que la Argentina sea el tercer país más envejecido de Latinoamérica después de Uruguay y de Cuba. Vamos a tomar en cuenta los trastornos endocrinológicos de esta población más frecuentes y no los trastornos cardiovasculares y los tumorales, que son en realidad los más frecuentes a nivel general. Entonces, dentro de los endocrinológicos tenemos los relacionados con la diabetes, los relacionados con la glándula tiroidea y los relacionados con el mecanismo o con el metabolismo fosfocálcico. Entonces, haciendo un poco de epidemiología, y estos autores hicieron como una revisión de lo que había hasta el momento, entonces se sabe que más del 10% de los adultos mayores de 80 años presentan disfunción tiroidea. En el Wickenham ya se registró un 9,3% de mujeres y un 1,2% de hombres que tenían TSH por encima de 10. A los 20 años de seguimiento en personas mayores de 60 años se señaló que el riesgo de hipotiroidismo fue notablemente mayor en mujeres con resultados positivos de ATPO. En el Framingham también se encontró que había mayor porcentaje de mujeres que de hombres mayores de 60 años con rango de TSH por encima de 10, y el 39% de los cuales tenían niveles de T4 libre subnormales. En el NANES ya se hablaba de población general y no de patología, y se vio que había un 4,3% de la población con TSH por encima de 4,6. Y la presencia de ATPO se asociaba sí a patología tiroide y a un incremento con la edad. Estos autores terminan diciendo que hay que tener precaución al intentar interpretar los datos desde grandes estudios poblacionales y si son o no cambios fisiológicos las mayores concentraciones de TSH con la edad. La prevalencia de hipotiroidismo subclínico puede, por lo tanto, ser notablemente sobreestimado a menos que se empleen rangos de referencia de TSH específicos para la edad. Acá ya estamos hablando de rangos específicos para la edad. Y otra de las palabras que figuraban en el título son intervalos de referencia biológicos. ¿A qué nos referimos con esto? A que nosotros cuando nos toca un paciente en una consulta o un paciente que viene al laboratorio o un individuo que viene a un laboratorio, no tenemos que perder la visión de que este paciente viene de una población de referencia general, que nosotros no podemos abarcar el 100% de esa población, y tomamos un grupo de referencia con el cual vamos a calcular nuestros valores de referencia, y esto va a tener una distribución determinada, que puede ser una distribución normal o una distribución no normal, de las que se va a hallar
los límites de referencia y se va a definir el intervalo de referencia. Los límites de referencia biológicos, entonces, son los valores extremos del intervalo de referencia que comprende habitualmente el 95% central de los valores de referencia. Y estos intervalos de referencia nos permiten comparar el valor observado en una medición realizada en una muestra biológica con los valores de referencia obtenidos en una población de individuos bien definida con el fin de que sea posible la valoración clínica de ese paciente. Disponer de intervalos de referencia adecuados es por lo tanto un requisito indispensable para los laboratorios clínicos. Y existen diversas variables que pueden influir en un intervalo de referencia. Dos de las más importantes que vamos a tener en cuenta y que tienen mucha importancia en esto es el procedimiento de medida empleado y la población de referencia a partir de la cual los individuos de la muestra de referencia son seleccionados. Vamos a arrancar por los procedimientos de medida y por ahí acá muchos saben, y si no les contamos, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene una red de laboratorios de endocrinología, en los cuales esos laboratorios pertenecen a los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y tienen distintas plataformas analíticas. No todos los laboratorios procesan en los mismos instrumentos. Por lo cual hicieron un estudio piloto, porque este grupo en realidad lo que siempre quiere es mejorar y tener consenso en cuanto a sus resultados, a ver si podemos tener entre todos los laboratorios resultados más homogéneos. Entonces, en este estudio piloto se analiza TSH y T4 libre para consensuar y establecer un requisito de calidad analítico, y toman como datos los coeficientes de variación promedio mensuales de un año. Los coeficientes de variación eran del control de calidad, LipoCheck, en sus dos niveles, nivel 1 y nivel 2, para todos los participantes. Y obtuvieron estos dos gráficos, en realidad eran 4, yo acá les estoy mostrando solamente TSH en el nivel 1 y en el nivel 2, donde podemos ver los coeficientes de variación porcentuales, y cada una de estas cajas es un autoanalizador distinto en un hospital distinto, en un laboratorio distinto. Y en el gráfico podemos observar que al menos existen dos grupos que pueden agruparse por presencias similares de coeficientes de variación promedio. Entonces, el grupo 1 estaba formado por Imulay y Beckman, y el grupo 2 eran Roche, o sea, Covas, perdón, y Architect. Terminan concluyendo que se establecieron distintos requisitos de calidad teniendo en cuenta el desempeño de los equipos según el grupo 1 y el grupo 2, tanto para la TSH como para la T4 libre. Esto también sirve como recordatorio de que es fundamental la armonización de los sistemas de medición de las hormonas tiroides. Nosotros hicimos nuestra propia experiencia con respecto a esto, siempre teniendo en cuenta que el monitoreo continuo del procedimiento analítico es fundamental para controlar los métodos utilizados en el laboratorio. El error de medida es difícil de conocer con seguridad porque no contamos con un valor verdadero del mensurando. La estimación de la incertidumbre permite establecer un rango de valor dentro del cual existe una probabilidad determinada de hallar el valor más confiable de la magnitud que se desea medir. Evaluar el desempeño analítico de la TSH y las hormonas tiroideas frente al requisito de calidad utilizado fue el objetivo que nosotros nos planteamos. Para eso usamos un control interno de opinión, que también fue el LipoCheck en sus dos niveles, nivel 1 y nivel 2. Usamos un modelo mínimo donde vimos nuestros coeficientes de variación acumulados del laboratorio durante 6 meses y tomamos en cuenta el sesgo interlaboratorio para calcular la incertidumbre expandida. Y como requisitos de calidad, para calcular la incertidumbre máxima permitida, tomamos de las distintas bibliografías, usamos el valor, la variabilidad biológica deseable para TSH y para T3, el RCPA para T4 libre y el CLIA para T4.
y obtuvimos los siguientes resultados. Con respecto a lo que se ve en azul, es la incertidumbre máxima permitida, calculada tanto para TSH como para T4 libre, para T4 y para T3, y en rojo está nuestra incertidumbre expandida. En ambos niveles de control y en todos los analitos estudiados se cumplió satisfactoriamente con las especificaciones de calidad propuestas. Ante esta situación y siendo las incertidumbres obtenidas muy por debajo de los objetivos analíticos adoptados, consideramos que estamos en condiciones de cambiar nuestros requisitos de calidad a otros más exigentes con el fin de una mejora continua en nuestros resultados. Entonces, acercándonos a lo que queremos, que es intentar ver qué rangos de referencia usamos, estos autores intentaron ver qué rangos había en la bibliografía, porque esto puede ser un método que nosotros usemos para decir, bueno, yo uso este intervalo de referencia. Entonces, lo que vimos es que tenemos en este trabajo 985 trabajos que seleccionaron inicialmente en casi 30 años, 26 años, y se quedaron solamente con 64 después de seleccionarlos. Muchos de los cuales, si bien decían que era para una población geriátrica, no incluían personas mayores de 65 años, y otros, si bien incluían personas mayores de 65 años, no tenían un subgrupo específico para esta población. Entonces fueron descartados. Estos autores terminan concluyendo que hay relativamente pocos estudios publicados específicos para intervalos de referencia geriátricos, que los enfoques estadísticos de sus cálculos son variados y la metodología no es apropiada, que la población es heterogénea y única y requiere una selección apropiada de los participantes, y que la mayoría de los estudios han fallado para analizar los datos correctamente al estimar los intervalos de referencia geriátricos. Más allá de todo lo que vimos analíticamente, también tenemos problemas con nuestra población en sí, porque el diagnóstico de las concentraciones anormales de hormonas tiroides en mayores de 60 es un desafío, ya que la presentación clínica muchas veces son inespecíficas y se confunden con los cambios fisiológicos del envejecimiento. La realidad es que encontrar pacientes añosos, sanos 100%, es muy difícil y siempre los vamos a encontrar en algún estado de enfermedad o de recuperación, más que en rangos normales de salud. Pero bien, más allá de eso, ¿sirve o no medir hormonas tiroides? Y nosotros queríamos evaluar un poco qué nos pasaba con nuestra población, que la mayoría son pacientes internados, si esto influía o no en su situación o era de peor pronóstico. Entonces, en este trabajo, nosotros quisimos determinar la prevalencia de los test de función tiroidea compatibles con hipotiroidismo y estudiar su influencia en la mortalidad entre pacientes ancianos hospitalizados. Para ello tomamos 451 pacientes con un promedio de edad de 77 años, el 54% eran mujeres. Se les midió su función tiroidea al día 1 y al día 8 de su internación. Se evaluó su estadía de función renal crónica y las comorbilidades por una encuesta, que es el AC27, y se midió la mortalidad. La asociación entre la mortalidad y las categorías de función tiroidea se estudió mediante una regresión de Cox. Y los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Tuvimos un 76% de NTI, hipotiroidios subclínicos un 10%, eutiroidios un 9%, hipotiroidios manifiestos un 4%, hipertiroidios subclínicos un 1%. Hicimos un gráfico y obtuvimos que los pacientes con hipotiroidismo manifiesto mostraron una mortalidad significativamente mayor que el resto de los grupos, un 25% mayor, mientras que la encuesta de calidad fue similar en todos ellos. Además, también los pacientes dentro de la categoría de hipotiroides manifiestos mostraron una tasa de mortalidad más alta también que los NTI, que eran los enfermos no tiroides, en un modelo ajustado por su función renal, la encuesta de
calidad o de gravedad de internación, sexo y edad. Entonces terminamos concluyendo que el hipotiroidismo manifiesto durante la hospitalización se asoció con una mortalidad elevada. Otros estudios revelarían si las alteraciones de la función tiroidea compatibles con hipotiroidismo deben diagnosticarse y o tratarse en pacientes ancianos hospitalizados. Siguiendo en esta línea de trabajo, quisimos ver entonces qué le pasaba a esos pacientes con enfermedad no tiroidea. Hicimos un trabajo prospectivo esta vez, y el objetivo es explorar la relevancia de la evaluación tiroidea basal en pacientes ancianos hospitalizados. Para esto excluimos todos los pacientes que tenían antecedentes de función tiroidea alterada o que tomaban levotiroxina, más allá de que estuvieran en rangos de normalidad o que tomaran abiraterona. Examinamos a 123 pacientes y definimos el NTI como TSH en rango de la normalidad, T4 entre 4,5 y 13, que podría estar normal o baja, y T3 menor a 80. Una vez que se definió el NTI, se le midió el perfil tiroideo al día 1 y al día 8 de la internación. Y se usó para dividir a los dos grupos los cambios positivos de TSH. Se consideraron cuando en el día 8 el valor de TSH aumentó más que el valor de referencia para el cambio. O sea, tenía que ser este delta mayor al 78%. Entonces, analizando todas las variables, vemos que solamente hay diferencia significativa en la TSH en el día 1 y en la TSH en el día 8, así como en la mortalidad. Y terminamos concluyendo que los niveles de TSH inapropiadamente más altos al ingreso en pacientes ancianos hospitalizados se asociaron con una reducción en la capacidad de aumentar sus niveles de TSH en el futuro, y que los resultados actuales confrontan la idea de que los niveles de TSH al ingreso son irrelevantes en el contexto clínico. Parece ser que a estos pacientes no les va tan bien cuando vienen hipotiroideos o cuando vienen con niveles de TSH más altos a la internación. Otra forma de estimar los intervalos de referencia son con grandes bases de datos. Son métodos indirectos, parecen ser un poco más económicos y parecen ser que se podrían llevar a cabo en los distintos laboratorios. Este grupo de autores chinos excluye para su trabajo, donde quieren determinar los intervalos de referencia de las hormonas tiroides, TSH, T4 libre y T3 libre, excluyen a todos los pacientes que provienen del Departamento de Medicina Nuclear, de Endocrinología y de Neurocirugía. Excluyen también los pacientes con diagnóstico definitivo de cáncer de tiroides, con enfermedad crónica y aguda. Y dejan incluidos a todos los sujetos sanos, mayores de 65 años, y que tengan los datos que ellos estaban buscando, TSH, T4 libre y T3 libre. Se utiliza un método estadístico para excluir los valores atípicos y pacientes con información incompleta. O sea, lo que intentan es buscar dentro de sus datos de laboratorio los pacientes más sanos posibles. Y empiezan a hacer todos los rangos de referencias que las combinaciones posibles de las variables que se dice que tienen influencia sobre los intervalos de referencia. En este caso, dividen los rangos por sexo, en mujeres y en hombres, y observan que la TSH, el rango de TSH es más grande que el de hombres, y que en hombres el promedio de T4 libre y de T3 libre es más alto que en mujeres. Cuando lo dividen por décadas, ven que la T3 libre decrece con la edad. También hicieron una división en estacionalidades, invierno, verano, otoño y primavera, donde ven que en invierno tienen una TSH más alta, que la T3 libre es más baja, pero esto no les resulta significativo para después ponerlos en un rango de referencia distintivo de las estaciones del año. Y comparan también los rangos de referencia con los rangos reportados por el fabricante.
y ven que en TSH el rango del fabricante es menor que los que ellos hallaron. En T4 libre y en T3 libre, los rangos del fabricante eran más amplios que los que ellos hallaron. Y entonces terminan proponiendo que ellos tendrían, los niveles de TSH son específicos de sexo, tendrían un valor de referencia para mujeres y otro para hombres, que los niveles de T3 libre son específicos de edad, tendrían rangos de referencia de T3 libres divididos por décadas, y que los niveles de T4 libres no tienen patrones de expresión específicos, por lo cual tendrían un solo rango de referencia. Si bien nosotros no podemos calcular a veces nuestros propios rangos de referencia, lo que sí podríamos hacer y deberíamos hacer es la revisión de un intervalo de referencia. Para eso es el proceso por el cual se confirma que un intervalo de referencia que nosotros elegimos puede ser transferido con una razonable confianza usando un número relativamente pequeño de individuos de referencia que serían seleccionados por nosotros. Entonces deberíamos tomar 20 muestras aproximadamente de los pacientes que vienen a nuestro laboratorio y dosarlas y ver si esas muestras o esos resultados están fuera del intervalo de referencia o están dentro. Si tengo 2 o menos resultados fuera del intervalo que yo quiero tomar como original, acepto ese intervalo. Si esos 20 datos tienen varios valores que se van del rango, yo puedo llegar a tomar otro segundo grupo de 20, ¿sí? Y voy a rechazarlo si 4 o más resultados están fuera de los intervalos originales. Hasta ahora venimos viendo mucho qué le pasa a la TSH y a los niveles de TSH. En este trabajo trabajamos con pacientes internados también, pero abocados desde el punto de vista del síndrome metabólico y todos los parámetros del síndrome metabólico. Y definimos esta población según sus dos grupos, los grupos que elegimos para este trabajo, los definimos solamente por la hemoglobina glicosilada, más allá de que todos tenían rangos de TSH y de perfil tiroideo en la normalidad, y que todos tenían síndrome metabólico. O sea, son todos pacientes con síndrome metabólico que se dividen en dos grupos según su hemoglobina glicosilada. Si estaba dentro del rango de la normalidad, eran pacientes sin síndrome metabólico, y pacientes con diabetes mellitus tipo 2, los que estaban por encima del rango de hemoglobina glicosilada. Entonces nuestro objetivo era analizar la asociación de diferentes parámetros relacionados con el metabolismo, el volumen tiroideo, la nodularidad en adultos mayores con síndrome metabólico e individuos controles. Y vimos que los pacientes con diabetes, ya les decía, caracterizados por la hemoglobina glicosilada por encima del rango de la normalidad, tuvieron mayor volumen tiroideo que los pacientes no diabéticos. Dentro del grupo de los diabéticos también hubo mayor porcentaje de ese volumen de pacientes con volumen aumentado por encima de 5,8, que fue el valor que hallamos. Y también pasó lo mismo con los nódulos. En el grupo de los pacientes diabéticos había mayor nódulo. Entonces terminamos concluyendo que un peor control metabólico representado por los niveles de hemoglobina glicosilada en pacientes de edad avanzada con síndrome metabólico se asociaron con una mayor prevalencia de nódulos tiroideos y un mayor volumen tiroideo. Y el último eje que nos quedaría por ver era el de vitamina D en adultos mayores saludables, en este caso chilenos, y su relación con el desempeño funcional. O sea, más allá del rango de referencia que nosotros usemos o del intervalo de referencia, estos autores lo que querían ver era si el desempeño funcional de esos pacientes saludables estaba afectado o no en su vida cotidiana, ¿sí?
Entonces, para eso toman y seleccionan muy bien 104 voluntarios de edad con un promedio de 72,2 años, que el rango era entre 60 y 98 años, de buen estado de salud y que realizaban actividad física. Esto fue muy controlado. O sea, que lo que intentaban sacar eran que fueran pacientes sanos, de las personas que no tuvieran comorbilidades. Le midieron calcio, fósforo y albúmina y estaban todos en rango de normalidad. Y ellos definían sus rangos como deficiencia por debajo de 20, insuficiencia entre 20 y 30, 29,9, y suficiencia mayor o igual a 30. Nosotros usamos deficiencia por debajo de 10. Esto por ahí está discutido si es 10 o si es 20, pero los porcentajes que ellos hallaron fueron muy altos. En mujeres llegó hasta un 82,5% la deficiencia. Más allá de los rangos, entonces lo que decíamos es, bueno, ¿cómo influyó en el desempeño funcional? Y eso fue medido por la velocidad de marcha, que en la población añosa, a mayor velocidad de marcha, mejor estado general del paciente, y vieron que tuvieron una correlación positiva, o sea, mayor concentración de vitamina D, mayor velocidad de marcha. Esto se acentuó más cuando dividieron en décadas y a su vez en hombres y en mujeres, y se siguió manteniendo la relación en el grupo de mujeres mayores de 74 años, se potenció más. Cuando hicieron la segunda evaluación, que fue la fuerza de prensión con un manómetro y también muy controlado el estudio, vieron que la asociación se mantenía también a mayor vitamina D, mayor fuerza de prensión, y acá no dio cuando lo dividieron en mujeres y varones, pero sí cuando lo pusieron por décadas en mayores de 74 años. Y terminan concluyendo que, considerando la evidencia que avala que mejores niveles de vitamina D permiten mejorar el rendimiento físico, la fuerza y el equilibrio, y esto permite reducir la incidencia de caídas y fracturas, que son factores determinantes en la prevención de la discapacidad, este estudio refuerza la necesidad de avanzar en el diagnóstico e intervención de esta frecuente deficiencia nutricional, que afecta incluso a adultos mayores saludables y que impacta su funcionalidad. A estos adultos mayores hay que valorarlos de forma integral, trabajando en equipos interdisciplinarios, y cada anciano debe recibir la atención adecuada en el lugar adecuado, y todo ello de manera continua y coordinada. Entonces, recordando un poco todo lo que vimos hasta ahora, y para ir redondeando, vemos que el intervalo de referencia depende de la población, la edad, la raza, el género y el método de laboratorio utilizado. Que deberíamos tener métodos armonizados, pero de no ser posible esto, lo que sí debemos hacer nosotros es poder controlar nuestros errores y acotarlos cada vez más, estrechando y ajustando los requisitos de calidad. El método de Big Data indirecto para calcular los intervalos de referencia de nuestra población parece ser bastante prometedor. Y de no ser posible calcular nuestros propios intervalos de referencia, deberíamos realizar la transferencia y revisión de los intervalos de referencia biológicos de cada analítico. Conocer todos estos aspectos analíticos es de suma importancia para acompañar a este grupo poblacional en esta etapa de la vida. Muchas gracias, espero haber sido clara y nos vemos en las preguntas.